Otro de los temas más preguntados en las últimas convocatorias es el de la endocarditis infecciosa. Sin duda es un tema con una importancia relativa menor que la de las neumonías, por ejemplo, que acabamos de comentar, pero tiene algunas peculiaridades que merece la pena que recordemos. Si analizamos cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en una endocarditis infecciosa, en términos globales a día de hoy, a nivel mundial, el patógeno que con más frecuencia produce endocarditis es el Staphylococcus aureus. Esta es una situación que realmente ha cambiado en los últimos años. Hace 10 años, y de hecho si revisáis literatura previa, literatura más antigua, posiblemente veáis que el germen más frecuentemente implicado con la endocarditis infecciosa eran los streptococos, concretamente los streptococos del grupo viridans. Insisto que esta situación ahora mismo ha cambiado, el patógeno más frecuente es el Staphylococcus aureus. Situación que también se respeta, por ejemplo, en la endocarditis en el usuario de drogas por vía parenteral, típicamente una endocarditis tricuspidia, cuyo agente etiológico más frecuente sigue siendo el Staphylococcus aureus. Los streptococos del grupo viridans, en definitiva, son cocos gram-positivos que residen de forma saprofita en la cavidad oral, producen cuadros de endocarditis característicamente subaguda, es decir, un tipo de endocarditis que se presenta de forma más larvada respecto a la endocarditis, por ejemplo, estafilocócica, una endocarditis, la subaguda, que habitualmente asienta en pacientes con alguna valvulopatía predisponente y en la que podemos encontrar, aunque no necesariamente, el antecedente de manipulación dentaria en los días o semanas previas. Insisto, esta manipulación dentaria lo único que implica es un factor predisponente para el paso de bacterias residentes en la cavidad oral al torrente circulatorio. Otros agentes etiológicos, en este caso ya menos frecuentes, aparte de los estafilococos y los streptococos, sería, por ejemplo, el género Enterococcus. Las endocarditis enterocócicas se suelen presentar habitualmente en pacientes ancianos con comorbilidad que hayan sido sometidos recientemente a un procedimiento, no en este caso de la cavidad oral, sino más bien del tracto genitourinario o gastrointestinal. También podemos hacer hincapié en una bacteria o una etiología muy específica de endocarditis que es la originada por el Streptococcus bovis. Se ha comprobado que hasta el 30% de los pacientes con bacteriemia o endocarditis o Streptococcus bovis pueden presentar un carcinoma colorectal y que de hecho en muchas ocasiones la endocarditis o la bacteriemia constituye el heraldo, digámoslo así, la primera manifestación de esa neoplasia digestiva oculta hasta ese momento. Todavía no queda muy claro si la presencia de una bacteriemia por Streptococcus bovis es causa o consecuencia del cáncer de colon, pero en cualquier caso, y es el aspecto práctico que ha sido preguntado en el Marejos el año pasado, debemos recordar que en todo paciente con bacteriemia o endocarditis por Streptococcus bovis debemos necesariamente realizar o un enema opaco o una colonoscopia para descartar la presencia de una neoplasia subyacente. El grupo HACEC constituye un grupo de bacterias, bacilos gram negativos, residentes saprofítos de la cavidad oral, con bajo nivel de virulencia y que típicamente ocasionan endocarditis con una evolución igualmente subaguda. Hasta cierto punto se parecería un poco a los streptococos del grupo viridans. Existen dos etiologías muy características de endocarditis, que son la brucela y la coxiela. La brucela puede afectar a varios órganos de la economía, pero uno de ellos es el endocardio, en forma de una endocarditis crónica, y lo mismo es aplicable a la coxiela. Hemos dicho anteriormente en el tema de neumonías que Coxiella burnetii puede producir formas agudas y crónicas de fiebre Q. La forma aguda de la fiebre Q cursa en forma fundamentalmente de neumonía intersticial, acompañadas en la tercera parte de los casos de hepatitis, en tanto que las formas crónicas de fiebre Q se manifiestan fundamentalmente como endocarditis. Las endocarditis, tanto por brucela como por coxiela, presentan una peculiaridad, como podéis ver, y es que afectan de forma preferente a la válvula aórtica, a diferencia de la tónica general que recordaremos más adelante, que pasa por la afectación preferente de la válvula mitral. Y además son las dos etiologías más frecuentes en nuestro medio de endocarditis con hemocultivo negativo. Luego recordaremos más adelante en qué patógenos hay que pensar en una endocarditis con hemocultivo aparentemente negativo. Por último, menos del 5% de las endocarditis son de etiología fúngica.
Dentro de los hongos que pueden producir endocarditis, cabría señalar fundamentalmente la cándida, Candida albicans. Y dentro de los factores de riesgo de candidemia, es decir, de infección intravascular por cándida y eventualmente endocarditis, figura, como podéis ver, la administración de nutrición parenteral total, la presencia de catéteres centrales o la antibioterapia de amplio espectro. Desde un punto de vista clínico, las endocarditis se pueden clasificar de diversas formas. Una clasificación bastante sencilla consiste en dividirlas atendiendo al tipo de válvula sobre la cual asientan. De este modo tenemos lo que denominamos endocarditis protésicas o bien endocarditis sobre válvula nativa. Dentro de las endocarditis protésicas, es decir, aquellas que afectan a un paciente portador de una prótesis valvular, podemos a su vez distinguir por la cronología desde el acto quirúrgico, desde la implantación de la válvula, dos grandes grupos: las endocarditis protésicas precoces y las tardías. Las endocarditis protésicas precoces son aquellas que tienen lugar en el primer año después de la cirugía y están ocasionadas por un estafilococo coagulasa negativa muy característico y del que ya hemos hablado anteriormente, que es el estafilococo epidermidis. Yo creo que globalmente debéis quedaros con la idea de que las infecciones ocasionadas por los estafilococos coagulasa negativos se caracterizan porque típicamente afectan a cuerpos extraños, véase prótesis valvular cardíaca, véase catéter intravascular, véase derivación de líquido cefalorraquídeo en un paciente con hidrocefalia, y que habitualmente el estafilococo coagulasa negativo, y más concretamente el estafilococo epidermidis, suele ser un germen de relativamente baja virulencia, aunque en muchas ocasiones es difícil de erradicar desde un punto de vista microbiológico y no hay más remedio que recurrir a la cirugía, a la eliminación del catéter o, en el peor de los casos, a la eliminación de la prótesis cardíaca. La otra situación que se puede presentar es lo que denominamos endocarditis protésica tardía, es decir, aquella endocarditis que tiene lugar a partir del primer año desde la cirugía. En este caso, la etiología de la endocarditis a grandes rasgos se termina asimilando a la etiología característica de los pacientes con endocarditis sobre válvula nativa. Es decir, que según el tiempo de evolución de la clínica, si estamos hablando de una endocarditis aguda, menos de 8 semanas de evolución, habrá que pensar en Staphylococcus aureus, mientras que si nos referimos a una endocarditis de evolución subaguda, más de 8 semanas, habrá que pensar preferentemente en los estreptococos del grupo Viridans. Otro aspecto importante que debemos recordar es el tiempo de la localización primaria de la endocarditis. Es decir, tanto en endocarditis sobre válvula nativa como en endocarditis protésicas, la localización más frecuente suele ser la válvula mitral. Esto se debe a la diferencia de presión o el gradiente de presión existente entre las dos cavidades que son separadas por la válvula mitral. La endocarditis es más frecuente siempre que la válvula esté separando dos cavidades con un gradiente de presión más elevado. Y esto es muy característico de lo que ocurre en el gradiente de presión que se establece entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Por eso la válvula mitral es la localización, globalmente hablando, más frecuente en las endocarditis infecciosas. Le seguiría en orden decreciente de frecuencia la válvula aórtica, la combinación de la válvula mitral y aórtica y la válvula tricuspidia. Luego, más adelante, haremos alguna pregunta que haga especial referencia a las endocarditis tricuspidias, que suelen darse fundamentalmente en pacientes usuarios de drogas por vía parenteral. Por último, y con mucho, la localización más infrecuente de endocarditis es la endocarditis pulmonar, precisamente por este aspecto que os había comentado, es decir, el gradiente de presión que se establece entre las dos cámaras que separa la válvula pulmonar es muy inferior al gradiente de presión transmitral o transaórtico y, por tanto, el riesgo de endocarditis en esta localización es notablemente inferior. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una endocarditis infecciosa?
Pues lo cierto es que de cara al examen debemos sospechar en una endocarditis en diversas situaciones que vamos a intentar resumir. Una de ellas, la más sencilla, es la presencia de fiebre sin focalidad aparente. Otra posibilidad es que este cuadro de fiebre sin focalidad aparente se acompañe además de un soplo de reciente aparición. Hay que tener en cuenta que no todas las endocarditis infecciosas cursan con un soplo. Un ejemplo de ausencia de soplo en un paciente con endocarditis infecciosa sería la endocarditis tricuspidia o una endocarditis muy precoz en la que el tamaño de la vegetación todavía es pequeño y no ha dado tiempo a que se genere ese flujo turbulento, que es lo que en definitiva nosotros escuchamos con el fonendo y denominamos soplo cardíaco. Por tanto, la ausencia de soplo no excluye endocarditis, pero desde luego, según una pregunta del examen, nos dicen que un paciente con fiebre sin focalidad aparente desarrolla un nuevo soplo cardíaco, por supuesto y evidentemente nuestra primera posibilidad diagnóstica debe hacer hincapié en el riesgo de endocarditis infecciosa. Otra posibilidad es que la endocarditis se presente en forma de una complicación mecánica. Cuando hablo de complicación mecánica me refiero fundamentalmente a aquellas complicaciones que cursan con una alteración o una destrucción, bien sea completa o parcial, del aparato valvular cardíaco. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a un cuadro de insuficiencia mitral aguda, en caso de que se lesione o se rompa la cuerda tendinosa que une el borde libre del velo mitral con los músculos papilares del miocardio, del ventrículo izquierdo. Esta situación, como digo, de insuficiencia mitral aguda puede ocasionar un cuadro de insuficiencia cardíaca, congestiva, de presentación brusca, que incluso puede evolucionar hacia un shock cardiogénico. Esta manifestación en forma de complicaciones mecánicas por rotura valvular lógicamente tiene lugar sobre todo en aquellas endocarditis ocasionadas por patógenos especialmente virulentos. Y dentro de ellas, sin duda, debemos recordar como patógeno más frecuente el estafilococo aureus. Otra posibilidad, u otra presentación clínica, tal vez menos frecuente, es la que se establece cuando la endocarditis da lugar a un proceso de infiltración progresiva del miocardio en el anillo perivalvular, en lo que se denomina absceso en anillo o absceso intramiocárdico. Y una de sus manifestaciones más precoces e inicialmente muy sutil pero muy sugerente es la alteración en el sistema de conducción. Por simple infiltración progresiva del miocardio, el absceso, en este caso de origen endocárdico, puede llegar a afectar al nódulo auriculoventricular o a la haz de His y ocasionar un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, que en un contexto de fiebre, por ejemplo, nos debe hacer descartar inmediatamente la posibilidad de una complicación mecánica en forma de absceso intramiocárdico en un paciente con endocarditis. Otra de las manifestaciones clínicas potencialmente muy grave de la endocarditis es el desarrollo de complicaciones embólicas a distancia, los émbolos sépticos. Estos émbolos sépticos, igual que veíamos con las complicaciones mecánicas, van a ser más frecuentes en las endocarditis agudas ocasionadas por estafilococo aureus. Hay que quedarse con la idea global de que las endocarditis más graves son las endocarditis por estafilococo aureus, las que cursan de forma más aguda, con mayor riesgo de complicación mecánica por rotura valvular y con mayor riesgo de complicación séptica a distancia por embolismos. ¿Cuál es la localización más frecuente de estos embolismos? Pues en la inmensa mayoría de los casos es el sistema nervioso central. Es decir, que si un paciente con fiebre de causa no aclarada súbitamente comienza con una focalidad neurológica, por ejemplo en forma de hemiparesia, una de las primeras posibilidades que tendremos que descartar es la presencia de un embolismo séptico a nivel cerebral, de la circulación cerebral. La siguiente localización posiblemente más frecuente de estos embolismos sépticos sea el bazo, en forma de infarto esplénico. Por último, las endocarditis fundamentalmente subagudas, es decir, endocarditis de varias semanas de evolución, en pacientes con valvulopatía predisponente, ocasionadas sobre todo por estreptococos del grupo Viridans o por el grupo HACEC, puede dar lugar a lo que clásicamente se ha venido a llamar los estigmas de endocarditis. Estos estigmas de endocarditis son diversas lesiones o diversas manifestaciones que pueden tener lugar en diversos órganos de la economía y que en muchas ocasiones están producidos por un mecanismo inmunomediado. Tened en cuenta, en definitiva, que una endocarditis infecciosa es una causa de bacteriemia continua y que esta bacteriemia continua implica una activación, digamos, indiscriminada del sistema inmunológico durante mucho tiempo. Esta activación indiscriminada puede dar lugar a diversos fenómenos inmunomediados, entre los cuales cabría destacar, por ejemplo, la presencia de lo que denominamos manchas de Janeway, que
que son manchas eritematosas que asientan fundamentalmente en la palma de las manos y en la planta de los pies. Podemos encontrarnos con los nódulos de Osler. Estos nódulos de Osler, en ocasiones también denominados panalizo de Osler, son lesiones dolorosas de aspecto eritematoso en el pulpejo de los dedos. Podemos encontrarnos con hemorragias en astilla. Ahí veis, por ejemplo, una hemorragia en astilla de localización conjuntival. Y por último, si realizamos un fondo de ojo en estos pacientes, podemos visualizar o podemos demostrar un signo muy característico que son las denominadas manchas de Roth. Estas manchas de Roth, si bien son muy típicas de la endocarditis, no deben ser consideradas como patognomónicas de esta situación, ya que, por ejemplo, se pueden dar en pacientes con vasculitis. Otros estigmas crónicos o subagudos de endocarditis que merece la pena recordar son, por ejemplo, la propia esplenomegalia, consecuencia de esa hiperestimulación inmune continuada a la que he hecho referencia anteriormente. Tendríamos, por ejemplo, el desarrollo de inmunocomplejos que terminan depositándose a nivel de la membrana basal glomerular y desencadena el desarrollo de una glomerulonefritis mesangiocapilar o membranoproliferativa que cursa clínicamente con un síndrome nefrótico, o, por ejemplo, una positivización de factor reumatoide. Estas tres manifestaciones inmunomediadas, esplenomegalia, síndrome nefrótico por glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos o de positivización del factor reumatoide, son todas ellas manifestaciones subagudas, características de los estigmas de endocarditis infecciosa. Con la pregunta 42 también se nos recuerdan algunas peculiaridades de la endocarditis tricuspidia. La endocarditis tricuspidia típicamente cursa sin soplo cardíaco, la respuesta 5 sería correcta, y presenta como complicación más frecuente el desarrollo de embolismos sépticos, con la peculiaridad de que estos embolismos sépticos se encuentran limitados en su paso a la circulación sistémica por la presencia de la circulación pulmonar. Es decir, esos embolismos sépticos terminan depositándose a nivel del pulmón y no a nivel de la circulación sistémica, como ocurriría en una endocarditis en cavidades izquierdas. Por tanto, un paciente con una endocarditis tricuspidia, aparte de la fiebre lógica de toda endocarditis, puede presentarse con derrame pleural, insuficiencia respiratoria o pioneumotórax, que son manifestaciones propias de la presencia de múltiples embolismos sépticos a nivel pulmonar. Desde luego, la opción incorrecta sería la número 2. El infarto esplénico no es característico de pacientes con endocarditis tricuspidia, dado que para que el émbolo llegue hasta el bazo sería necesario que estuviera en circulación sistémica y, como ya he comentado, es una situación muy infrecuente en una endocarditis que asiente sobre cavidades derechas. Para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa podemos recurrir fundamentalmente a dos grandes grupos de pruebas: las pruebas de imagen y las pruebas microbiológicas. Dentro de las pruebas de imagen, evidentemente, me estoy haciendo referencia al ecocardiograma. Globalmente hablando, para el diagnóstico de una endocarditis que afecte a la válvula mitral o al corazón izquierdo, la técnica más sensible va a ser el ecocardiograma transesofágico. Sin embargo, dado que es una técnica como mínimo invasiva y molesta para el paciente y con un pequeño porcentaje de complicaciones, en la práctica clínica habitual, y en el caso concreto del examen MIR, debemos priorizar la realización del ecocardiograma transtorácico. Evidentemente, el ecocardiograma transtorácico es una técnica completamente inocua para el paciente, que en caso de que no sea el diagnóstico de endocarditis, nos ahorraría la necesidad de realizar un ecocardiograma transesofágico. Solamente en el caso de que nuestra sospecha clínica de endocarditis sea muy elevada y el ecocardiograma transtorácico haya sido negativo o no concluyente, tendremos que recurrir a un abordaje transesofágico para el diagnóstico. Por supuesto, la sensibilidad diagnóstica del ecocardiograma en una endocarditis no va a ser nunca del 100%. Viene a ser como mucho del 90%, pensando en un ecocardiograma transesofágico y refiriéndonos concretamente a las endocarditis que asienten en el corazón izquierdo. En ese sentido, también es necesario recordar que las endocarditis que afectan al corazón o las cavidades derechas, por ejemplo la endocarditis tricuspidia, se diagnostican de forma más precisa con un abordaje
transtorácico, un ecocardiograma transtorácico, debido sencillamente a que por una simple cuestión anatómica, tanto el ventrículo como la aurícula derecha se encuentran en una localización anterior respecto a las cavidades izquierdas en el corazón, y por tanto es el abordaje transtorácico el que ofrece la máxima sensibilidad en el diagnóstico de la endocarditis tricúspide. Como comentaba, este es un posible abordaje diagnóstico de la endocarditis, la realización de ecocardiograma. El otro es el abordaje microbiológico. Las endocarditis infecciosas se caracterizan porque suponen un origen o una causa de bacteriemia continua. Esto significa que la rentabilidad de los hemocultivos va a ser constante y independiente de que el paciente presente o no fiebre en el momento en el que se extraigan dichos hemocultivos. Dicho de otro modo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un absceso visceral o una infección de otro tipo, sabemos que la presencia de fiebre puede coincidir con la liberación de pirógenos secundaria a una siembra bacteriémica o una situación de bacteriemia transitoria desde el absceso. Por eso clásicamente se dice que la rentabilidad del hemocultivo siempre es mayor cuando se está coincidiendo con la fiebre del paciente. Esto no es aplicable en la endocarditis. Insisto, la endocarditis es una situación de bacteriemia continua. En definitiva, tenemos un foco de bacterias asociado a plaquetas, fibrinógeno, etcétera, que constituye lo que denominamos una verruga o vegetación endocardítica y que está liberando bacterias de forma continuada del torrente circulatorio. Por ello, la rentabilidad del hemocultivo no va a depender de que el paciente presente fiebre o no. Por desgracia, los hemocultivos en las endocarditis no van a tener una sensibilidad del 100%. Existe aproximadamente un 10% de endocarditis que cursan con una situación clínica que típicamente denominamos endocarditis con hemocultivo negativo. Aquí podéis ver una lista del diagnóstico diferencial que hay que realizar ante una endocarditis con hemocultivo negativo. Merece la pena en ese sentido que nos centremos en algunas etiologías concretas. Ya hemos hecho referencia anteriormente a la endocarditis ocasionada por Coxiella burnetii o por Brucella. En el caso de la Coxiella, la fiebre Q crónica que cursa con endocarditis se debe diagnosticar mediante pruebas de serología. Y aprovecho para recordaros que la serología diagnóstica en la infección por Coxiella presenta algunas peculiaridades. Y es que hasta cierto punto se trata de una serología, si me permitís la expresión, un poco tramposa. Es decir, frente a Coxiella burnetii, nuestro sistema inmune sintetiza anticuerpos dirigidos frente a antígenos de fase 1 y antígenos de fase 2. Contrariamente a lo que nos indicaría el sentido común, los anticuerpos que antes se positivizan son aquellos dirigidos contra los antígenos de fase 2. Eso significa que en las formas agudas de infección por Coxiella burnetii, el diagnóstico debemos realizarlo demostrando anticuerpos dirigidos contra el antígeno de fase 2, mientras que en las fases crónicas de la infección por Coxiella, como es el caso de la endocarditis infecciosa, el diagnóstico se establece por la positivización de los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de la fase 1. En el caso, por ejemplo, de la endocarditis por Brucella, es necesario el uso de algunos medios de cultivo específicos o característicos. Uno de ellos, el más empleado para Brucella, es el denominado medio de Ruiz-Castañeda, que contiene una serie de nutrientes específicos que van a facilitar el crecimiento de este género bacteriano. Hay algunas causas o etiologías muy raras de endocarditis, pero que cursan con hemocultivos negativos, como es el caso de la endocarditis por Legionella, que suele ser de adquisición nosocomial, o las endocarditis ocasionadas por Bartonella, por ejemplo la Bartonella quintana. La Bartonella quintana es un patógeno intracelular que debe su nombre al tipo de fiebre o la periodicidad de fiebre que suele ocasionar, una fiebre quintana, es decir, una fiebre que se presenta cada 5 días. Inicialmente la Bartonella quintana se diagnosticó los primeros casos durante la Primera Guerra Mundial en el frente, en soldados que estaban en situaciones de hacinamiento, de malas condiciones higiénicas, y por eso a la infección por Bartonella quintana también se le denomina fiebre de las trincheras. A día de hoy, excepcionalmente podemos encontrarnos endocarditis infecciosa por Bartonella quintana, sobre todo en pacientes vagabundos, con deficientes medidas higiénicas y que estén infestados por piojos, es decir, que presenten una pediculosis como vector de transmisión de la Bartonella. Por último, me gustaría recordar simplemente que existen algunos estreptococos que se han dado en llamar estreptococos nutricionalmente deficientes o nutricionalmente variantes, como son el caso de los géneros Granulicatella y Abiotrophia,
que requieren de algunos nutrientes específicos para su crecimiento en medios de cultivo. Son concretamente bacterias dependientes de piridoxal, de vitamina B6, para que pueda tener lugar su crecimiento en los medios de cultivo habituales. Tratamiento de la endocarditis infecciosa. El tratamiento de la endocarditis infecciosa tiene fundamentalmente dos abordajes, un abordaje quirúrgico y un abordaje médico. Todos los pacientes requieren del abordaje médico, es decir, todos los pacientes requieren de tratamiento antibiótico. El abordaje quirúrgico está circunscrito a una serie de indicaciones concretas que son las que resumimos en esta diapositiva. En primer lugar, la presencia de complicación mecánica. Esto es bastante lógico. Si un paciente con una endocarditis por aureus presenta, por ejemplo, una rotura de la válvula mitral y un cuadro de insuficiencia cardíaca, por mucho antibiótico que demos a ese paciente, la válvula va a seguir rota. Por tanto, sería un buen motivo para llevar a cabo un recambio quirúrgico, avisando al cirujano cardíaco para que le coloque al paciente una prótesis valvular. Lo mismo sería aplicable a aquellas situaciones de bacteriemia persistente, es decir, nosotros tenemos ya diagnosticado al paciente con su endocarditis, sabemos cuál es el agente etiológico y estamos administrando un tratamiento antibiótico que en teoría debería ser eficaz para el control de la infección. Sin embargo, persiste con bacteriemia a pesar de este tratamiento antibiótico en teoría útil. Esto igualmente constituye una indicación para tratamiento quirúrgico. Las endocarditis protésicas precoces, es decir, aquellas que tienen lugar en el primer año tras la cirugía, y en general las endocarditis protésicas por Staphylococcus aureus son indicaciones habitualmente reconocidas para el tratamiento quirúrgico. Lo mismo se podría decir en otra forma de complicación mecánica, que es el desarrollo de abscesos intramiocárdicos por desarrollo de un absceso miocárdico perivalvular con bloqueo cardíaco, con alteración del sistema de conducción. También constituye una indicación de tratamiento quirúrgico. En general, todas las endocarditis producidas por lo que podríamos llamar patógenos especiales requieren tratamiento antibiótico y además quirúrgico. ¿A qué llamo patógenos especiales? Pues realmente con una serie de bacterias o de hongos frente a las cuales no disponemos de un tratamiento antibiótico óptimo. Esto hace referencia, por ejemplo, a las endocarditis por gram negativos, con excepción del grupo HACEC. Las endocarditis por el grupo HACEC, es decir, bacterias de la flora saprofita de la cavidad oral, suelen ser endocarditis subagudas que responden bien al tratamiento antibiótico y que no requieren cirugía. Todas las demás endocarditis por bacilos gram negativos sí que tienen en principio indicación quirúrgica. También tendría indicación quirúrgica las endocarditis, por ejemplo, por Coxiella o por Brucella, o las endocarditis de etiología fúngica. Y por último, el desarrollo de complicaciones embólicas a distancia, la presencia de 2 o más embolismos sépticos en arterias de mediano o gran calibre, constituye una indicación de tratamiento quirúrgico, sobre todo si se asocia a la presencia en el ecocardiograma de una vegetación de gran tamaño oscilante en el borde libre de la válvula mitral, es decir, una situación de máximo riesgo para que el paciente que ya ha tenido 1 o 2 embolismos sépticos termine teniendo un tercer embolismo en el momento en el que se desprenda la vegetación al torrente circulatorio. Además del tratamiento quirúrgico, he comentado que todo paciente con endocarditis va a requerir un tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico en las endocarditis, en términos globales, es un tratamiento prolongado, como mínimo 4 semanas, de tratamiento por vía intravenosa. Hay alguna excepción, como por ejemplo las endocarditis tricuspidias por Staphylococcus aureus, que se pueden tratar durante tan solo 2 semanas, pero realmente son la excepción. Lo más habitual es que el tratamiento deba durar como mínimo 4 semanas y en ocasiones, como veremos, incluso más tiempo. Otra peculiaridad común del tratamiento antibiótico de las endocarditis es la necesidad de utilizar un tratamiento combinado. Cuando digo tratamiento combinado me refiero a la administración simultánea habitualmente de un fármaco beta-lactámico más un aminoglucósido. Un aminoglucósido que optimice la sinergia frente a pocos gram positivos y por tanto, sobre todo, el aminoglucósido más empleado en esta situación es la gentamicina, como vamos a ver a continuación. El tipo de beta-lactámico o el otro antibiótico que acompaña a la gentamicina va a depender lógicamente del tipo de bacteria que está ocasionando la endocarditis. Por eso, si tenemos, por ejemplo, una endocarditis por Staphylococcus aureus, tendremos que distinguir la situación en la que el aureus sea sensible a beta-lactámicos o resistente. En una endocarditis por Staphylococcus aureus oxacillin sensible, es decir, sensible a beta-lactámicos,
recurriremos, como dijimos en su momento en las infecciones en el usuario de drogas por vía parenteral, al uso de un antiestafilocócico como es la cloxacilina asociado a gentamicina. Si por el contrario el paciente tiene una endocarditis estafilocócica por una cepa resistente a la oxacilina, es decir, un SAOR, o en términos globales un Staphylococcus aureus resistente a beta-lactámicos, tendremos que recurrir a uno de esos fármacos que dijimos en su momento que se habían diseñado expresamente para el tratamiento de las infecciones por cocos gram-positivos resistentes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vancomicina o a la daptomicina. Las endocarditis estreptocócicas, tanto por estreptococo del grupo virans como por estreptococo bovis, en términos globales suelen ser sensibles a beta-lactámicos y por tanto pueden ser tratadas, por ejemplo, con penicilina G o con ampicilina, preferentemente asociado igualmente a gentamicina. Respecto al enterococo, una vez más hay que distinguir dos situaciones, el enterococo faecalis y el enterococo faecium. Enterococo faecalis, que como he dicho antes suele ser sensible a beta-lactámicos y para el cual tenemos como antibiótico de elección la ampicilina, que en este caso habrá que asociar igualmente a gentamicina. En el enterococo faecium ocurre lo mismo que hemos dicho con el Staphylococcus aureus meticilin resistente, es decir, es una bacteria habitualmente resistente a beta-lactámicos y por ello el tratamiento tendrá que basarse en la administración de un glucopéptido como es la daptomicina, como es la vancomicina, o bien en la daptomicina, asociado habitualmente a gentamicina. Las endocarditis ocasionadas por bacterias pertenecientes al grupo HACEC se pueden tratar exclusivamente con ceftriaxona, ni siquiera requerirían en la mayor parte de las ocasiones la asociación de gentamicina. Las endocarditis ocasionadas por Staphylococcus epidermidis, no lo he comentado anteriormente, y por tanto las endocarditis en general protésicas precoces, aquellas que tienen lugar en el primer año tras la cirugía de implante de la prótesis valvular cardíaca. Como decía, estas endocarditis por Staphylococcus epidermidis se deben tratar con vancomicina asociado a gentamicina y en ocasiones rifampicina. Tanto la genta como la rifampicina lo único que hacen es aumentar la posibilidad de efecto sinérgico junto a la vancomicina frente al Staphylococcus coagulasa negativa. Las endocarditis por brucela y por coxiela son de tratamiento bastante más complejo. De hecho, como hemos comentado en la diapositiva anterior, tanto una como otra suelen ser indicaciones de tratamiento quirúrgico. Eso significa que el tratamiento antibiótico en este tipo de endocarditis habitualmente no suele tener un resultado exitoso. En cualquier caso, y si tuviéramos que decidir una pauta, en el caso de la endocarditis por brucela podemos recurrir a la administración simultánea y durante un periodo de tiempo prolongado, de varios meses, de una combinación de doxiciclina, cotrimoxazol, rifampicina y al menos durante el primer mes streptomicina. Las endocarditis por Coxiella burnetii se deben tratar preferentemente con doxiciclina asociado a otro fármaco. Ese otro fármaco en ocasiones es una quinolona, pero últimamente parece que se prefiere el uso de hidroxicloroquina. Curiosamente, como ya sabéis, la hidroxicloroquina no es un antibiótico, es un antipalúdico de síntesis que utilizamos, por ejemplo, en enfermedades reumatológicas. Se cree que la hidroxicloroquina actúa elevando el pH de los lisosomas bacterianos y de ese modo mejorando la capacidad de penetración de la doxiciclina y aumentando, por tanto, su efecto bactericida. En cualquier caso, y resumiendo, las endocarditis se tratan al menos durante 4 semanas con un fármaco, ya sea beta-lactámico en bacterias sensibles a beta-lactámicos, o bien daptomicina, vancomicina en el caso del Staphylococcus epidermidis, el enterococo faecium o el Staphylococcus aureus oxacilin resistente, asociado tanto en un caso como en otro a un aminoglucósido. Y recordad las excepciones de la coxiela y de la brucela, que requieren tratamientos antibióticos muy prolongados y casi siempre la combinación de tratamiento quirúrgico. La pregunta 45 hace referencia al tratamiento antibiótico empírico en una endocarditis protésica precoz, es decir, aquella endocarditis que tiene lugar en el primer año tras la cirugía de implante de la prótesis. Os recuerdo que no hay diferencias a efectos prácticos entre las prótesis mecánicas y las prótesis biológicas, en ambos casos hay riesgo de endocarditis, y que el patógeno más frecuente en las formas precoces va a ser el Staphylococcus coagulasa negativa, concretamente el Staphylococcus epidermidis. Aproximadamente el 80% de los Staphylococcus epidermidis son resistentes a beta-lactámicos,
Por tanto, evidentemente, como tratamiento empírico tendríamos que recurrir a un antibiótico que no sea un metalactámico, y para ello la opción más lógica es la contemplada en la respuesta número 5, combinar vancomicina más gentamicina. Cabría señalar además que en esta situación puede ser útil asociar un tercer fármaco para realizar cierto efecto sinérgico, como es la rifampicina. Y por último, eso sí, que la mayor parte de los pacientes con endocarditis protésica precoz, aparte del tratamiento antibiótico, van a tener indicación de nueva reparación o nueva sustitución quirúrgica, es decir, después de administrar el antibiótico, eliminar la prótesis infectada y colocar una nueva. Con la pregunta número 41 se nos presenta en un caso clínico la manifestación más frecuente de la endocarditis tricuspidia en el paciente usuario de drogas por vía parenteral. Recordar que la endocarditis tricuspidia, la endocarditis del corazón derecho, presenta algunas pequeñas diferencias respecto a la endocarditis en cavidades izquierdas. Una de las más importantes es que habitualmente el paciente mantiene una situación de estabilidad hemodinámica. Puede presentar evidentemente insuficiencia valvular tricuspidia, pero es raro que consulte por disnea, insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón. Lo más habitual es precisamente lo que se nos indica en la pregunta, es decir, fiebre prolongada sin focalidad aparente. En este caso, todas las opciones que se contemplan son lógicas, de tipo solicitud de placa de tórax, hemocultivos o ecocardiograma, y estaría indicado iniciar un tratamiento empírico asumiendo el patógeno más probablemente implicado en una endocarditis en el paciente VP, es decir, Staphylococcus aureus. Por tanto, la respuesta correcta en cuanto a antibioterapia consistiría en combinar cloxacilina más gentamicina. La respuesta número 3 sería, por tanto, falsa. Para terminar con el tema de la endocarditis, hay un capítulo que ha sido preguntado en las últimas convocatorias y es el de la profilaxis. Hasta hace años se mantenía la necesidad de administrar profilaxis frente a la endocarditis infecciosa en una serie de situaciones o de factores predisponentes. En los últimos años, y concretamente desde el 2007, se publicaron unas nuevas guías de profilaxis de la endocarditis infecciosa que han intentado circunscribir algo estas indicaciones y que por tanto son las que vamos a comentar a continuación. Actualmente se considera que la endocarditis infecciosa debe ser prevenida solamente en pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes de muy alto riesgo, como podéis ver en la diapositiva, son todos aquellos pacientes que sean portadores de una prótesis valvular, bien sea mecánica o biológica. Esto es un aspecto importante. Durante los primeros meses tras la cirugía, los pacientes con prótesis mecánicas pueden tener un riesgo mayor de presentar endocarditis respecto a los pacientes con prótesis biológicas. Sin embargo, esta diferencia de riesgo a partir del primer año de la cirugía más o menos se termina igualando. Por eso, y con vistas a la profilaxis, no hacemos distinciones entre la presencia de una bioprótesis o de una prótesis mecánica. Es decir, cualquier dispositivo intravascular tipo prótesis valvular requiere profilaxis de endocarditis infecciosa. También tendríamos que hacer profilaxis, digamos así, secundaria en todo aquel paciente que haya tenido un episodio previo de endocarditis. En los pacientes con cardiopatías congénitas complejas, son las cardiopatías congénitas gianosantes, bien sea pacientes sin corrección quirúrgica hasta ese momento, o bien pacientes cuya cardiopatía congénita ha sido corregida de forma parcial, o bien aquellos que han sido corregidas mediante el implante de material protésico. Y por último, también se considera que deben recibir profilaxis de endocarditis infecciosa los pacientes con trasplante cardíaco que hayan desarrollado una valvulopatía sobre su injerto. ¿Qué situaciones son las que requieren profilaxis de endocarditis infecciosa? Ya hemos visto las pacientes de riesgo, ahora tenemos que hablar de las situaciones o de los procedimientos. En las recomendaciones anteriores, estas situaciones incluían, por ejemplo, todos los procedimientos geniturinarios o gastrointestinales, tipo colonoscopia o cistoscopia. Actualmente se es más restrictivo y se circunscriben estas indicaciones tan solo a aquellos procedimientos que impliquen manipulación o perforación o sangrado de la mucosa, de la cavidad oral o del tejido gingival o periapical, o bien biopsias transbronquiales. Es decir, cualquier situación que implique una perforación de la mucosa de la cavidad oral y del tracto respiratorio superior que potencialmente pueda facilitar
una bacteriemia transitoria por algunas de las bacterias que tenemos de forma saprofita en la cavidad oral, como son los estreptococos del grupo Viridae, por ejemplo. Por último, ¿cuál es la pauta que debemos utilizar de profilaxis? Insisto, en este caso es necesario combinar las dos circunstancias, es decir, que estemos ante un paciente con un factor de riesgo, como los que hemos visto en la diapositiva anterior, y que vaya a ser sometido a un procedimiento de alto riesgo, que son los que acabamos de comentar. ¿Cuál es la profilaxis o la pauta actualmente de elección? Se recomienda la administración en monodosis de un letalactámico, habitualmente amoxicilina, por vía oral, entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. Si el paciente no tiene vía oral disponible, por el motivo que sea, tiene un hilo dinámico o no tolera sencillamente por vía oral, podemos administrar esta profilaxis por vía intravenosa y en tal caso se suele preferir el uso de ampicilina o de ceftriaxona. Mientras que si el paciente es alérgico a betalactámicos, el antibiótico de elección va a ser un macrólido o bien la administración de clindamicina. Insisto, siempre administrado por vía oral en monodosis entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. Actualmente se considera que no habría indicación de administrar una segunda dosis de profilaxis a las 6 horas del procedimiento, como sí que contemplaban las recomendaciones anteriores. En las preguntas números 47 y 48 se nos recuerdan algunos aspectos relevantes de la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Os recuerdo que actualmente esta profilaxis se recomienda básicamente para prevenir la aparición de endocarditis tras la realización de procedimientos a nivel de la cavidad oral o del tracto respiratorio superior en los que potencialmente pudieran estar implicados los estreptococos de la cavidad oral. Por tanto, y en la pregunta número 47, no tendría sentido utilizar cloxacilina como pauta profiláctica en estos casos, dado que, como ya sabemos, la cloxacilina es un antibiótico con actividad fundamentalmente antiestafilocócica y lo que pretendemos no es precisamente prevenir una endocarditis estafilocócica, sino una endocarditis estreptocócica. El resto de las opciones de la pregunta número 47 serían correctas. Podemos emplear amoxicilina, ampicilina, un macrólido o clindamicina en caso de que el paciente sea alérgico a betalactámicos. Respecto a la pregunta número 48, os recuerdo que actualmente la realización de una colonoscopia no constituye una indicación de profilaxis de endocarditis infecciosa. En este paciente en concreto, que ya tuvo una endocarditis 5 años atrás, sí que tendríamos una condición propia del paciente de alto riesgo, es decir, una endocarditis previa, pero no un procedimiento de alto riesgo, es decir, no se está realizando una manipulación o una perforación de la mucosa de la cavidad oral. Por tanto, y dado que no concurren las dos situaciones, predisposición más procedimiento, la respuesta correcta es la número 3. Este paciente no tendría indicación de profilaxis de la endocarditis infecciosa previa a la realización de colonoscopia.